día, mi nombre es Sandra Evelyn Huerta Soriano. El día de hoy les voy a compartir el tema de desviación típica o estándar para la asignatura de Fundamentos de Estadística. Acompáñenme en los siguientes minutos. Observemos lo siguiente, ¿qué es la desviación típica o estándar? Lo que nos señala es que se refiere a la dispersión que existe en un conjunto de datos numéricos. Por lo regular vamos a encontrar esta medida en los extremos de la población. El símbolo que representa la desviación típica es sigma minúscula, es decir, es el mismo símbolo que utiliza para la varianza. Sin embargo, la diferencia se observa sobre todo en el exponente al cuadrado. La varianza necesita el uso justamente del exponente al cuadrado y la desviación típica no la tiene. También debo comentar que en algunos otros artículos relacionados a la desviación típica podemos encontrar el uso de la S minúscula del alfabeto que usamos justamente para la varianza y la desviación típica. Pues vaya, es básicamente lo mismo, porque la S minúscula representa justamente a la S del alfabeto latino. Bien, la fórmula de la desviación típica en realidad es la misma para datos agrupados y no agrupados. Se refiere esencialmente a obtener la raíz cuadrada de la varianza, es decir, ya que hemos obtenido nuestra varianza, podemos obtener la desviación típica utilizando la raíz cuadrada para este dato o esta información. Observemos el ejemplo. He retomado la información de la semana pasada para poder observar cómo aplicar la fórmula de la desviación típica. Observemos, esto es para datos no agrupados, es decir, para un conjunto de datos pequeño que no requiere de tabulación. Lo primero que hay que hacer, como bien saben, es la obtención de la media aritmética. A la hora de obtener nuestra media aritmética nos va a permitir obtener nuestra varianza. El paso 2 es obtener la varianza, precisamente, tal cual es, pues aplicando la fórmula que aprendimos la semana pasada. En aquella ocasión, nuestra varianza nos dio 15. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues obtener la desviación típica o media. ¿Cómo lo hacemos? Usamos nuestra fórmula y colocamos desviación típica es igual a la raíz cuadrada de varianza. Y entonces sustituimos los datos. Desviación típica es igual a la raíz cuadrada de 15, porque fue el dato que obtuvimos la semana pasada. El resultado en este caso es de desviación típica igual a 3.87. Quiere decir que mi desviación típica o estándar para este grupo de datos es 3.87. Veamos ahora otro ejemplo. La desviación típica o estándar para datos agrupados, es decir, cuando tenemos tabulación o tenemos intervalos. Observemos lo siguiente. Lo primero que hay que hacer, como bien saben, es el ordenador I, que son nuestros renglones. En este caso, bueno, son 7 los que yo utilicé. Después vienen los intervalos, en este caso van de 10 en 10, como lo pueden notar, hasta el número 80. Es decir, siendo el número 10 el dato más pequeño y el 80 el dato más alto. Después yo puse las X. Recuerden que las X son nuestras variables y que esta variable debemos colocarla nosotros. Es decir, las X tienen como condición únicamente que el número que representa cada X debe estar dentro de los intervalos. Por ejemplo, en el caso de esta X, que es 15, está entre el 10 y el 20. Eso es correcto. Así que esta X está bien puesta. Igual podríamos haber colocado el 11 o el 19 y estaría dentro de mi intervalo. Veamos la segunda X. Tenemos un 25. Este 25 lo obtuve justamente porque se encuentra dentro de estos intervalos. De igual manera, pude haber utilizado el número 24 y el número 27 para esta X, pero yo puse el 25. Es decir, las X las agregamos nosotros. Si bien es cierto, podemos colocar un número que esté única y exclusivamente dentro del intervalo que corresponda. No puedo poner un número que sobrepase el intervalo. Por ejemplo, aquí en lugar de un 35, que yo hubiera puesto un 41, sería incorrecto, porque el 41 ya estaría en el otro intervalo.
Después la frecuencia, que se refiere al número de veces que se repite este dato en nuestra población. Y lo mismo, esos son datos que nosotros mismos vamos a agregar. Yo aquí estoy colocando que el número 15 se repite solo una vez, mientras que el número 35 se repite 10 veces. Esto nuevamente lo obtengo yo con mis propios, en este caso, datos que yo he creado. Muy bien. Pasemos a la elaboración de las siguientes columnas. Tenemos XY por phi. Esta columna, recordemos, nos va a servir para obtener nuestro promedio o media aritmética. Lo que hay que hacer es colocar el resultado de la multiplicación de las X por las Fs. Observemos aquí, 15 por 1, 15, segundo intervalo, 25 por 8, 200, tercer intervalo, 35 por 10, 350, y así con cada uno de nuestros intervalos. Al final hay que hacer la suma de la columna para obtener el dato que me permitirá obtener mi media aritmética. Pasemos a la siguiente columna, las x al cuadrado. Todas las x que tenemos en esta columna tenemos que elevarlas al cuadrado. Por ejemplo, 15 al cuadrado me da 225, 25 al cuadrado me da 625, 35 al cuadrado me da 1225, es decir, cada x se eleva al cuadrado. Pasemos a la última columna. En este caso es x al cuadrado por f, es decir, tenemos que anotar el resultado de multiplicar las x cuadradas por f. Veamos el primer ejemplo. El intervalo 1, 225 por 1 me da 225. 625 por 8, segundo intervalo, 5000. Y así con cada uno de estos intervalos hay que anotar el resultado. Al final sumamos todos los resultados obtenidos porque el último dato, que es 88.050, me va a permitir elaborar mi varianza. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta información ya la tenemos de la semana pasada y yo comentaba que hay que obtener en primer lugar nuestra media aritmética o promedio, y es al hacer la división de 1820 entre 42. En este caso mi resultado es 43.33. Este es mi promedio o media aritmética. Pasemos a la varianza. Tenemos varianza es igual a 88.050 entre 42 menos, abrimos paréntesis, 43.33 al cuadrado. Y el resultado que me da en este caso es varianza es igual a 2096.4285 menos 1877.4889. En este caso el resultado obtenido es 218.9396. Esta es mi varianza. Ahora pasemos a obtener mi desviación típica. La desviación típica o estándar, lo único que nos indica la fórmula es obtener pues la raíz cuadrada de nuestra varianza. La fórmula dice, desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y anotamos, desviación típica es igual a la raíz cuadrada de 218.9311. El resultado de mi desviación típica es 14.7963. Es decir, la desviación típica de la población que hemos desarrollado aquí es de 14.79. Pues bien, por el momento eso es todo. Les agradezco su atención y su tiempo. Es momento de que ustedes envíen su propio procedimiento al correo electrónico o al WhatsApp. Muy bien, pues hasta luego. Bye.